palabra de Dios salva y libera, y por medio de ella es que es la bendición. Hay dos cosas que Dios nos ha dejado como su pueblo, como su cuerpo, que son las dos cosas en las cuales nosotros debemos de doblegar nuestras ideas, nuestro carácter, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida. Porque nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de pensar, evita que nosotros caminemos en esas dos cosas. Y esas dos cosas dependen totalmente de nosotros. Son dos cosas muy sencillas, muy prácticas, pero que realmente no las hemos hecho como un hábito, como parte de nuestro carácter, como parte de nuestra manera de ser para con Dios y nuestra forma de vivir para con Dios. Estas dos cosas le demuestran a Dios desde nuestro corazón que dependemos de Él. A través de estas dos cosas, de estas dos acciones, de estos dos verbos, le demostramos a Dios qué somos. ¿Qué somos? Lo primero, el Salmo 107, versículo 20. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. La palabra de Dios, la palabra escrita, es la que libera, es la que salva o sana. Repito, lo leo de nuevo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios sana espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo de enfermedades, el alma de odio, rencor, pleito, disensión, rebeldía, el alma de malas decisiones. La palabra de Dios endereza el alma, la palabra de Dios nos muestra el camino, nos lleva para tomar buenas decisiones, nos permite estar en lo verdadero, en lo justo, lo que necesito para que en todo lo que yo haga me vaya bien y prospere en todos mis caminos. La palabra de Dios me sana mis relaciones familiares, ¿ve? No desde el punto de vista de que cambia a todos los de mi familia a como yo necesito y yo quiero, sino que me enseña, me ajusta a cómo yo debo de ser para con Dios. Y cuando soy para con Dios, en mi hogar, en mi familia, hay un fruto, un testimonio, porque cuando camino en esa palabra soy luz, soy sal. Y Dios toca mente y corazones a través del Espíritu Santo que fluye de mi vida hacia mi familia. Con el mundo habrán unos que les alumbraré, les seré luz para las tinieblas en que vivan, pero otros les seré tropiezo y se molestarán conmigo. Pero en fin, es mejor tener la amistad, el carisma, el cariño, el amor, los ojos de Dios puestos sobre nosotros, que tenerlo mirándonos de lejos por la soberbia y por la arrogancia. Porque Dios mira de lejos al altivo y da gracia al humilde. La palabra de Dios libera de vicios, libera de la flojera espiritual, libera del desánimo, del desgano, libera del cansancio que nos da de seguir esforzándonos en estar con Dios sanamente. La palabra de Dios libera de todo cuanto afecta nuestra vida. Esa palabra de Dios produce un efecto en nosotros, nos da a conocer a Dios. Y la vida eterna no es tener prácticas religiosas. La vida eterna, Dios siempre quiere recordarnos que la vida eterna es conocerlo a Él y a su Hijo a quien Él ha enviado. La vida eterna es una intimidad producto de esa palabra que dejo que obre en mi corazón. Y cuando dejo que la palabra de Dios obre en mi corazón, me sana, me libera. Cuando dejo que esa palabra de Dios guíe mi corazón, no me diluyo,
en el mundo, ni me ligo con el mundo. Porque estoy siempre tratando de rechazar la cultura, las prácticas, las modas de este mundo. Dentro de ellas, la manera como se están desarrollando las familias, cómo están deshaciendo a la familia al incumplir los roles cada uno de los integrantes de la familia, papá, mamá y los hijos. Porque el que quiere pertenecer a una familia y el que quiere ser familia ha de entender que tiene roles para estar dentro de esa familia. Si es papá, los roles de padre; si es mamá, los roles, y si es hijo, los roles de hijo. Lo segundo, que es algo enfático, la palabra de Dios es peso, es poder, es autoridad. Pero lo segundo es la oración. El versículo 6 dice: entonces clamarán a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 28 dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. La bondad de Dios. Y este salmo comienza motivando a que alaben a Dios, exalten a Dios, lo glorifiquen por su misericordia, porque Él siempre es bueno. Y la palabra de Dios nos muestra en qué cosas Él nos libera, en qué cosas Él nos bendice, en qué cosas Él atiende nuestras necesidades, en qué área de nuestra vida Él nos ayuda. La palabra de Dios tiene solución para todo tipo de problemas que nosotros podamos estar enfrentando, laboralmente, familiarmente, de salud, financieramente, de todo. Y tiene la solución. Y Dios tiene la respuesta. Y tiene la respuesta, y es un tema y es un asunto. Constantemente nos vemos. Ya no sé cuántas veces en esta semana me estuve expuesto a estar en conversaciones, porque como ando con gente, me invitan a predicar a gente no cristiana, y tengo que escuchar conversaciones o temas que van contra los principios de la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque cuando quieres agradar a Dios, Dios siempre te va a dar la respuesta. Una respuesta que no ataca, una respuesta que no reprocha, sino una verdad que deja pensando a la gente y diciendo: oye, me llamó la atención lo que usted me dijo. Me llamó la atención lo que usted dijo. Y así me digan, tiene su lógica. Sí, una lógica celestial, una lógica sobrenatural, una lógica que no me va a permitir diluir en las corrientes de este mundo, una lógica que no me va a permitir bañarme en un río de aguas contaminadas. Entonces, esas cosas. Ahora, ¿por qué es importante entender que la bendición está en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, en prestar atención y ser observadores de la palabra de Dios? Este salmo da testimonio de qué es Dios. Versículo 33 al 34 dice: Él convierte los ríos en desierto. Y presta atención, hermano. Dios convierte los ríos en desierto. Hay personas que tienen muchas aguas, muchas bendiciones, y de repente se comienzan a secar. Y ven que se están secando y no toman decisiones. Y yo no predico aquí como el que le está hablando de la gente. Dios permite que nos sequemos por áreas, familiarmente, financieramente, laboralmente, en la administración de los dones. No te invitan a ministrar para otros lados, no te toman en cuenta para que sirvas en alguna actividad de índole nacional o estatal. Porque
te comienzas a secar. Una forma de secarte es cuando no tienes ánimo, no te da gusto orar, no te da gusto leer la Biblia, pierdes el sabor de leer la Biblia, pierdes el sabor de orar. ¿Por qué? Porque es interesante, como dice el versículo en Mateo, si la sal perdiere su sabor. No dice si yo le quitare el sabor a la sal. No dice si yo le quitare el sabor a la sal. Dice si la sal perdiere su sabor. ¿Sabes cuándo pierdes el sabor a sal? Cuando dejas de buscar a Dios a la luz de la palabra. Cuando dejas de alimentarte algún área de tu vida. Yo quiero decirle a todos los que son solteros, yo no comencé a aprender sobre matrimonio casado muy tarde. Si usted busca aprender sobre el matrimonio de casado, es muy tarde. Tiene que aprender de soltero. Usted tiene que prepararse. Nadie ejerce medicina sin estudiar. Es muy tarde. Es muy tarde ir a un empleo como médico y no saber nada de medicina. ¿Y usted qué sabe? No, yo voy a comenzar a estudiar. Así es como el que se casa sin saber nada del matrimonio. Ay, ¿ahora qué hacemos? Y se ven las caras. Nos casamos y no sabemos nada. Eso es tinieblas. Cuando una persona no quiere orar, cuando una persona creyente ya no lee la palabra, ahí pierde su sabor. Y el énfasis en este salmo es orar 3 veces. 3 veces hace énfasis en la oración. ¿Pero por qué? Porque orar es más poderoso que leer la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es única. Dios no necesita repetirla porque Él no cambia. ¿Pero por qué necesita repetir que oremos 3 veces? Porque nosotros sí cambiamos. Oramos, vemos respuestas de Dios, vemos bendiciones de Dios, y después que vemos las bendiciones de Dios dejamos de orar y vivimos de glorias pasadas. En la oración al Señor hay una relación espiritual donde Él habla a tu espíritu y te muestra las cosas que tienes que dejar, donde produce rompimientos a aquellas cosas si tu oración es con un corazón sensible y dispuesto a ser doblegado delante de Él, donde te da libertad y donde te libera de las cosas de este mundo que te atraen o que te tengan envuelto, donde hay un rompimiento en las cosas de la costumbre humana. Hay un rompimiento en que te despegas del caminar en lo terrenal, en lo humano, y comienzas a ver lo espiritual y a dejarte guiar espiritualmente. ¿Qué significa esto? ¿Dejar de trabajar, dejar de estudiar? Por supuesto que no. Sino que vas a tener una mente más libre para tomar decisiones, una mente libre para que Dios te hable y tomes decisiones. El versículo 33 habla de que Dios es el que convierte los ríos en desierto. Muchas veces les he compartido, oremos, pidamos perdón porque Venezuela está como está. No porque el diablo vino y sopló. No porque el diablo vino y dijo ¡bu! No, el pecado. Que el diablo sea instrumento de Dios es una cosa, pero Él es el que seca los ríos. Dios es el que seca los ríos, por eso debemos depender de Él. Sigue diciendo ese versículo, y los manantiales de las aguas en sequedades. Por eso necesitamos depender de Dios. Porque Dios en todo tiempo, para el que teme a Dios no hay problema. Y escuche, para el que teme a Dios y camina con Dios no hay problema. Porque el que teme a Dios en la escasez, en la sequedad de agua, Dios es su cisterna. Pero sería egoísta o falto de visión. Egoísta es, no me importa, yo con tal de yo tener agua no me importa a los demás. O falto de visión, uy, tengo agua, qué bien. Pero en estos tiempos el que tiene agua es para dar al que no tiene.
el que tiene agua. Dios no era, y Jesús no era la cisterna. Él es la fuente de agua viva. Pero pareciera que de tanto nosotros escuchar eso en prédicas, en discipulados, se nos ha vuelto callo en los oídos. Y nos cansamos de seguir orando y clamando a Dios y buscando de Dios y viviendo de glorias pasadas. El versículo 34 dice: la tierra fructífera en estéril, que Dios convierte la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. O sea, los ríos se secan y la tierra se vuelve infértil por la maldad de los que habitan en esa tierra. Cuando usted vea que en su casa viene una situación de sequedad, cuando usted vea que en su casa hay una situación porque Dios le está hablando esto a la nación de Israel, a su pueblo, cuando usted vea que el dinero no le alcanza, cuando usted vea que el nivel del agua va subiendo y casi, y usted está pensando, usted no sabe nada, o será que me ahogo, no tengo tanque de oxígeno. Usted entienda que quien está haciendo eso es Dios, no el diablo. Que el diablo sea instrumento de Dios es otra cosa. Pero por favor seamos claros que es Dios quien se aleja y mira de lejos y trae sequedad. Estemos claros en la vida para que dejemos de tener oraciones frustrantes, deprimentes, que clamamos y no hallamos respuesta y le echamos la culpa a Dios de que no nos responde. Lo que produce un cambio es el arrepentimiento, creer en Jesucristo, porque de su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 35 dice: vuelve el desierto en estanques de agua. Él la seca, Él lo llena de agua, Él lo riega. Pero hay que volverse a Él. Y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. En lugares secos. Para Dios no hay buena tierra o mala tierra. Las tierras se secan y se endurecen, se ponen áridas por la maldad de los que habitan en ella. Tu casa se seca por la maldad de los que habitan en tu casa. A lo mejor tú eres el único que no eres malo en tu casa. ¿Saben qué es lo que evita el ser humano en no reconocer esto? Evita tener que humillarse ante Dios y poner el orgullo cara a cara con Dios. Porque la única manera en que Dios convierta en manantiales un desierto, la única manera en que Dios nos quite el hambre y nos quite la sed, es que vayamos a Él. Y nadie puede ir a Él con chivos expiatorios. Señor, culpa el diablo. Señor, mira cómo me tiene el diablo. Porque en Juan, 1 Juan, capítulo 3 dice: el que está en Cristo, el maligno no le toca. El que está en Cristo, el maligno no le toca. El versículo 36 lo leo de nuevo. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Y me voy a atrever a decirle algo que es un reto para mí, pero que yo lo estoy viviendo. No, quien teme a Dios, quien se humilla ante Dios, quien busca de Dios, no necesita que Dios lo lleve a otra ciudad, sino en el desierto donde vive, Dios le da agua de manantial. Venezuela necesita es volverse a Dios, oír hacia Dios, probar con Dios, por lo menos una primera vez aquellos que no han probado con Dios. Por lo menos una primera vez, y Dios no quedará mal,
porque Dios lo hace por amor a sí mismo. Dios no lo hace para caerle bien a la gente y ser famoso dentro de la gente. Él es Dios antes de que nosotros naciéramos. Él es Dios antes que nosotros existiésemos. Quienes necesitamos a Dios somos nosotros. Versículo 38, dice el 37. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Dios bendice toda obra de sus manos. Proverbios 28 del 1 al 13. Dios bendice toda obra de sus manos. Todo lo que hace prosperará. Salmo 1. Usted no tiene que saberse toda la Biblia. Usted lo que necesita es obedecer lo poco que sabe. Creer en lo poco que sabe. Los bendice y se multiplican en gran manera y y no disminuye su ganado. Los bendice y todo lo que hacen con sus manos multiplican. ¿Saben? Escúchenme muy bien, doy testimonio que esto lo aplico en mi vida todo el tiempo. Cuando veo los frutos de mis manos, cuando veo los resultados de la administración de lo poco o lo mucho en dinero que me llega, yo observo los frutos y los resultados de lo que hago. Porque en los resultados de lo que hago, de lo que tengo y de lo que produzco, es que veo si Dios me está bendiciendo o no. Aunque no le sirvo para que me bendiga. No necesito servirle para que me bendiga. Lo que necesito es creerle. Creer que tengo que día a día batallar y vencer a mi peor enemigo. ¿Cuál es mi peor enemigo? El ego de Arnaldo Villasana. Ese es mi peor enemigo. Porque lo que hace que rechace a Dios, que desobedezca a Dios, es mi ego. Es mi ego. Y algo que retumba casi todos los días en mi mente. No dejes. No te canses de hacer lo que debes de hacer, lo correcto. Porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. ¿Saben qué es dureza de corazón? Dureza de corazón es ver que no estoy viendo la bendición de Dios y mantenerme en la misma conducta y estar echándole la culpa al diablo. Al diablo le tienes que echar la culpa, y ya para que echar la culpa si ha sido condenado, de que te tienta. Pero usted no le puede echar la culpa al diablo de su desobediencia. Porque las malas consecuencias, la sequedad viene producto del pecado. Y tengo que saltar varios versículos, pero ahí dice, por la maldad. Aunque le leí un versículo, por la maldad de los que habitan en la tierra es que Dios trae estas cosas. Y termino leyendo el versículo 43, y me buscas el 43, pero en lenguaje actual, por favor. Dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? ¿Quién es sabio y entenderá estas cosas? Primero no es la oración, primero es la palabra. La palabra te va a revelar al Padre y te va a decir cómo el Padre quiere que tú te portes. Y en esa obediencia va a venir la oración y tu clamor por fe a esa palabra. Y por fe en esa palabra, en tu clamor, vas a ver la respuesta de Dios. Bendición. Y el lenguaje actual lo dice, pero sin interrogación. Tomen esto en cuenta los sabios y pónganse a meditar en lo mucho que Dios nos ama. Tomen en cuenta esto. Que Él habla una sola vez porque su palabra permanece para siempre, Él no cambia. Pero nosotros que tenemos que clamar muchas veces. Yo no voy a decir que tienes que orar 3 veces al día porque el Salmo 107 habla de 3 veces clamando. No, usted debe de mantenerse en capilla ardiente todo el día, consciente de la presencia de Dios en su vida, consciente que necesita de Él y depende de Él, consciente de eso. No piense en la bendición que ya es herencia. Eso está.
que debemos de pensar es en batallar y luchar todo el tiempo con nuestro ego. Si no, tendrás que vivir toda la vida con los resultados producto de la rebeldía y la desobediencia, la sequedad, completando un medio para el real y medio, buscando ser feliz con cosas materiales y viviendo desdichadamente y frustrado porque nada te sale bien. Si Dios bendice, todo saldrá bien. Pero Dios bendice en el marco de su palabra. No es dejando la Biblia en el Salmo 91 abierta en la casa. No es creyendo que sé bastante de Biblia. Es batallando todo el tiempo con mi ego, con mi yo. Y no dejar de buscar alimentarme de su palabra. No dejar. Y por último, hay una diferencia. Hay una diferencia entre enseñar algo que no se vive y enseñar algo que se vive. Hay una diferencia en tomar notas y enseñar las notas. Les motivo, no enseñe de las notas que usted no vive. Enseñe de las notas que usted vive. Apóstol, y si estoy en desobediencia todo el tiempo, enseñe de su desobediencia. Y hable de las consecuencias que tiene de su desobediencia. Y si usted quiere ser bendecido, bueno, hable de lo bueno que es Dios cuando Él cumple. Versículo 33 y 34, Él seca. O del 35 al 38, Él prospera. ¿Quién va a entender eso? Pónganse de pie. En el nombre de Jesús. Por eso solo los ojos de Dios revelan que usted tiene en el corazón. Solo los ojos de Dios. Solo los ojos de Dios. Dígale conmigo, Padre amado, tu palabra me bendice. Tu palabra me habla claro de cómo estoy, cómo soy. Tu palabra obra en mi corazón. Tu palabra, Señor, va a venir a tiempo. Me va a corregir, me va a enseñar. Enséñame a ser obediente. Explícame y hazme entender la obediencia. Y pongo delante de ti mi clamor. Clamo a ti, Padre, para que donde hay sequedad, donde está seca mi vida, donde hay angustia, donde hay desespero, me liberes. Donde estoy como amarrado, como oprimido, como encerrado, ayúdame, Señor. Quiero estar quieto y clamar a ti y saber que tú me libras de todo eso, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Obra y glorifícate en el nombre de Jesús. Ante ti presento mi vida en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya. Oh, Padre, ¿qué quieres tú ministrar? ¿Cómo tú quieres liberar en este momento? Solo tú lo sabes. Solo tú lo haces, Señor. Solo tú lo haces, Dios. Solo tú llegas a los corazones y a las mentes. Solo tú llegas a la vida de las personas. Oh, Señor, no necesitas gritar, no necesitas golpear, no necesitas nada de eso. Te adoro por tu misericordia. Te alabo por tu misericordia. Porque nos muestras en tu palabra que tú envías la sequedad, tú envías la esterilidad.
para que entendamos que tenemos que ir a ti en todo tiempo, en los tiempos de bendición y en los tiempos de las consecuencias de nuestra rebeldía. Tenemos que ir a ti. Oh Dios, el mayor milagro que puedas hacer en esta mañana es que el que está fructífero, que el que está viviendo tu bendición, te siga honrando, te siga glorificando y te siga alabando. Alegre, Señor. Pero que el que está en esa sequedad, Padre Celestial, se humilla delante de ti y te dice: quiero caminar contigo. Porque solo tú revelas, Padre Celestial. Oro que dentro del milagro de hoy, a la luz de tu palabra, Señor, le muestres a cada uno qué está ocasionando sequedad en su vida, qué está ocasionando aflicción en su vida, qué está ocasionando, Señor. ¿En qué área se está desobedeciendo, Señor? ¿En qué área hay distracción, Padre? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está apagando su alma? ¿Qué está escuchando que le está apagando la fe? ¿Qué está escuchando que está apagando, Señor, su amor por las almas? ¿Qué está pasando que la sal en ellos está perdiendo su sabor? ¿Qué estamos haciendo que está originando que nuestra sal, que nosotros como sal perdamos el sabor? Padre, perdemos el sabor si dejamos de ser sal. Si dejamos de ser sal de la tierra. Si dejamos, Señor, apagar eso en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Sí, Padre. Porque solo tus ojos, escuchen un momento este canto, la estrofa y el coro solamente. Tus ojos revelan que yo, sí, Señor, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh mi Señor. Todo lo sabes de mí, todo lo sabe. cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, Sí, Señor. que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ahora, en este momento, todo es algo personal. El llamado de Dios es algo personal. No puedo orar por todos, ni los voy a mandar a pasar al frente. Pero si Dios te ha hablado, alza tus manos. Cierren sus ojos todos y alza su mano donde esté, para orar por aquellos. Pero alce las manos sin pena. Sin pena, sin pena. Es a Dios que usted le presenta sus manos. Padre, tú miras el corazón. Oh Espíritu Santo,
Desátales el corazón, desátales de toda preocupación, desátales de todo afán de esta vida y de este mundo. Señor, tú eres fiel. Ocúpate de ellos y que ellos se ocupen de ti. Que se ocupen de sus testimonios como papá, como mamá, como hijos, como trabajadores, como empresarios. Ocúpate. Que ellos se ocupen, Señor, de esas cosas. Que se ocupen de presentarse delante de ti. Porque no se trata de que todos vamos a dejar lo que hacemos para seguirte a ti y servirte como pastores. No, porque no todos somos pastores, no todos somos profetas, pero sí en el rol que tienen, en la profesión que tienen, en las labores que realizan. Lo hagan en el temor a ti, y que todo lo que hagan lo hagan como para ti, no para los hombres, para que sean luz, para que sean testimonio, que se identifiquen contigo, Señor, y tu palabra. Oh, Señor, yo te creo lo que vas a hacer a través de ellos. Creo que va a haber gente que va a querer tomar agua de la vida que ven en ellos, que les van a preguntar de qué son, por qué tienen una vida tan tranquila, por qué tienen una vida bendecida, porque son prósperos, porque son cabeza y no cola. Señor, creo que la gente se va a acercar, Señor, y tú dale palabras a ellos, Señor. Que den la palabra que te glorifica, la palabra que te honra, la palabra, Señor, porque la palabra no es que yo oro, leo la Biblia. La palabra es que creemos en ti, Señor, y que debemos llevar a la gente a confiar en ti y a creer en ti, Padre Celestial, por encima de todo. Obra, Dios, sobre cada uno de tus hijos que han levantado sus manos, y que tú te glorifiques, Señor. Padre, si le has hablado a sus vidas, tú das el fruto. Esa palabra es una palabra que germina, es una palabra, Señor, que es poderosa. Y Dios, quiero creerte de que cada corazón es tierra fértil en este lugar. En el nombre de Jesús, llévalos con bien a sus hogares. Amén, Padre. Amén. Amén. Dele bien fuerte ese aplauso.